Las funciones inversas se caracterizan porque las funciones inversas son aquellas que al aplicarlas nos regresan el valor original del ángulo, ¿sí? Cuando pues nosotros le damos como argumento a la función el resultado de la función trigonométrica. Entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con una función inversa para cada una de las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que la función trigonométrica pues puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una de ellas con su abreviación, ¿no? Entonces, la abreviación de estas funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Claro, estas son las funciones trigonométricas. Su inversa, entonces, va a recibir siempre el prefijo arco, bueno, arc, ¿sí? Entonces sería arcoseno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante, ¿sí? Esos son los nombres de las funciones inversas. Y la abreviación de esa función inversa, entonces vamos a tener dos tipos. Podemos abreviarla como arcsen, de arcoseno, o como seno a la menos 1. Y con todos los demás podemos hacer de la misma forma. Entonces aquí sería arc coseno, que es arco coseno, o coseno a la menos 1. Para arco tangente, entonces sería arctan, ¿sí? O tangente a la menos 1. Para arco cotangente, entonces, o cotangente a la menos 1. Para arco cosecante, perdón, arco secante, o secante a la menos 1. Y para arco cosecante, entonces, sí, cosecante a la menos 1. Eso quiere decir que si usted encuentra cualquiera de estas dos notaciones, pues va a hacer lo mismo. ¿Listo? Puede trabajar con arcseno, con arcsen o con seno a la menos 1 y la interpretación va a ser la misma y es que es la función inversa a la función trigonométrica seno. ¿Listo? Para las funciones inversas, pues hay que entrar a analizar el dominio, el codominio, pero eso vamos a verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la función seno solamente existe para los valores entre menos 1. Bueno, en la función seno de un ángulo, los resultados siempre nos van a dar un valor entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que la función arcsen solamente va a existir para los valores entre menos 1 y 1. Entonces, si tú calculas, por ejemplo, seno a la menos 1 de 2, ese valor no existe, porque este numerito no me hace parte de este intervalo. Por el contrario, si tú trabajas con un número decimal entre menos 1 y 1 y calculas seno a la menos 1 de ese número, entonces, por ejemplo, de un medio, ese valor sí existe. Entonces hay que tener en cuenta eso. Una forma fácil es pues acordándose de las gráficas que ustedes hicieron. Ustedes saben que seno está 0 y va entre 1 y menos 1. Entonces, claro, si seno va entre 1 y menos 1, arcoseno solamente puede tomar valores entre menos 1 y 1. Con coseno pasa lo mismo.
¿cierto? Entonces, para coseno era la gráfica y nuevamente va entre 1 y -1. Entonces, sucede lo mismo. Tangente. Tangente, entonces acordémonos que la gráfica era algo así. Tangente sí puede tomar cualquier valor. Entonces, si, si tú colocas tangente a la -1 de cualquier ángulo, en casi todos va a funcionar. Solamente no va a funcionar eh, en, bueno, tangente a la -1 funciona para cualquier ángulo. ¿Listo? Lo mismo pasa con cotangente. De cotangente la gráfica sabemos que es similar. Entonces, gráfica de cotangente, funciona de igual manera. Para secante y cosecante ya sabemos que secante es la contraria a coseno y cosecante es la contraria a seno. Entonces, secante y coseno, entonces, si la función seno es así, la función cosecante ya sabemos que es la que me completa, pero pues no hacia cero, sino hacia la otra figura. Entonces ya sabemos que los valores que puede tomar aquí nuestra función cosecante son no entre -1 y 1, sino cualquier valor que no esté entre -1 y 1. Y el mismo análisis sería para secante. Eso es para saber cuáles valores nos da un resultado real o cuáles nos da un error a la hora de calcularlo. Como se dieron cuenta en la clase pasada, que a veces cuando calculaban seno a la -1 de algo, ese algo daba error. Entonces, ¿por qué daba error? Pues porque este valor que estaba acá no está en el intervalo que es entre -1 y 1. ¿Listo? Esa es la razón y pues es lo que hay que tener en cuenta a la hora de calcularlos. La función inversa, pues como su nombre lo indica, es la operación inversa a bueno, en términos de algebraicos, es la operación inversa de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo seno de x, ¿sí? Y yo quiero despejar ese seno de x, entonces puedo aplicar la propiedad de que seno a la -1 de seno de x es igual a x, que es, dicho de otras palabras, es como si la función seno y seno a la -1 se cancelaran, que es la que utilizamos para despejar. Entonces ahí es donde usted decía, bueno, si yo tengo seno de x igual a 2, bueno, a un medio, por ejemplo. Entonces, claro, ¿yo cómo quito esa función seno? Entonces habíamos dicho, no, pues al otro lado le colocamos seno a la -1, ¿sí? Pero ¿por qué se coloca seno a la -1 al lado derecho? Porque en la izquierda también se multiplica o se hace la operación inversa. Entonces, esta función seno es la original, la que teníamos acá arriba, este un medio es la original, la que estábamos allá arriba. Como es una igualdad, ¿cierto? Entonces se conserva el concepto de la balanza. Entonces, lo que tú hagas a un lado de la igualdad, lo tienes que hacer al otro para que se me conserve la igualdad, el equilibrio. Entonces, por eso, si en la izquierda queremos cancelar esa x, debemos multiplicar por seno a la -1 o aplicar la función inversa. Entonces, como hice ese seno a la -1 a la izquierda, a la derecha también debo escribirlo. Y pues ahí sí se procedería a calcular. Esa propiedad es la que hemos estado utilizando para hacer ese cálculo. Y lo mismo sucede con las demás funciones trigonométricas. Entonces, si yo tengo que cancelar coseno de x y tengo que dejar solamente la x, o tengo que llegar aquí, esa x que despejada, pues lo que hago es aplicarle coseno a la -1, su función inversa, y así con los demás. Entonces voy a escribirles. Tangente a la -1 de tangente de x, al resolver nos da x, por la misma razón. Tenemos que tangente a la -1 con tangente se cancelarían. Sigue cotangente. Un secante es la misma idea, entonces secante a la -1 de secante de x igual a x, y con cosecante nos sucede lo mismo. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la aplicación de bueno, la propiedad para aplicar las funciones inversas. Con estos conceptos, pues ya procederíamos a resolver ecuaciones
como tal ecuaciones que requieren de una función inversa. Claro, acá vamos a recordar que para escribir estas tres funciones, pues mm, no tenemos en la calculadora una manera de hacerlo, ¿sí? Porque cotangente, secante y cosecante no está. Entonces recordemos que para escribir cotangente a la menos 1 en la calculadora, entonces de x, lo que hacemos es escribir cotangente o sea, la inversa de cotangente es 1 sobre tangente, ¿no? Entonces este tangente es el que vamos a utilizar para reescribirlo en la calculadora. Entonces si tengo cotangente a la menos 1 de x, eso es lo mismo que tener tangente a la menos 1 de 1 entre x. ¿Listo? Y del mismo modo, pues estaría con las otras dos funciones. Entonces, con secante a la menos 1 de x, que no lo podemos escribir en la calculadora, y cosecante a la menos 1 de x, que tampoco lo podemos escribir en la calculadora. Entonces, secante, ¿con qué función va? Con coseno. Con coseno, correcto. O sea que aquí iríamos con coseno a la menos 1, no de x, sino de 1 entre x. ¿Listo? Y para cosecante a la menos 1, entonces cosecante iría con la función seno, o sea que sería seno a la menos 1 de 1 entre x. ¿Listo? Entonces es clave tener esas equivalencias para que ustedes puedan hacer uso de la calculadora a la hora de calcular la función, ya sea inversa o la no inversa de, tangente, de cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos las operaciones inversas. Ahora, nuestro tema es ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ya está todo lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas y sus inversas. Vamos a revisar entonces qué hay con las ecuaciones. Entonces, para resolver una ecuación, entonces, para solucionar una ecuación, entonces, para solucionar una ecuación vamos a tener que hacer, pues, una serie de pasos, ¿listo? El primero, el primero es el primer paso es expresar la ecuación como un polinomio. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestra ecuación tiene fracciones, por ejemplo, entonces debo hacer todas las operaciones algebraicas con las fracciones, una suma de fracciones, una resta o una multiplicación o una división, la operación que se esté enunciando, para poder despejar de tal manera que me quede como un polinomio, es decir, que no me queden fracciones. Una vez tenemos la ecuación como un polinomio, lo que procedemos es a despejar las funciones trigonométricas. Entonces, despejar la o las funciones trigonométricas. Es decir, hacer que nuestra función trigonométrica quede solita a un lado de la igualdad. ¿Listo? Aquí hay que tener cuidado con el grado de la ecuación. Entonces, si es de grado 1, es decir, si es una ecuación lineal, pues hay que aplicar el método para resolver una ecuación lineal. Si es una ecuación cuadrática, pues el método para una cuadrática y demás. ¿Listo? Y el tercer paso, que ya sería el final después de despejar, sería encontrar el valor de x dependiendo del tipo de función, o el grado más bien, el grado de la función. Ya sabemos que la lineal tiene una sola solución, que la cuadrática tiene dos soluciones, y pues hay que llegar a encontrarlas. ¿Listo? Una, dos o las que sean. Entonces vamos a realizar el, el la solución de una ecuación. A ver cómo va. Aquí voy a colocar una nota que es, que es hacer uso de las identidades trigonométricas cuando se requiera. Entonces, ¿usted cómo va a saber que se requiere? Por ejemplo, si usted tiene una ecuación que es
qué sé yo, coseno de 2x más 5 igual a 6, ¿cierto? Entonces, claro, usted comienza a despejar, se da cuenta que, listo, tengo que dejar el coseno solito. Entonces ese 5 pasa a restar, entonces 6 menos 5 da 1. Pero ¿qué pasa con este 2? ¿Sí? Aquí se nos ocurriría, pues está multiplicando, lo paso a dividir. Pero no, eso no se puede hacer, porque aquí usted tiene el coseno de un ángulo doble y usted ya conoce las identidades de ángulos dobles. Entonces, si usted tiene coseno de 2x, ¿sí? Entonces, coseno de ese ángulo doble, entonces va a darse cuenta que eso se reescribiría como coseno al cuadrado del ángulo, o sea, de x, menos seno al cuadrado de x igual a 1 y habría que continuar el despeje. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense que lo que hicimos para pasar de este coseno de 2x a esta expresión, que ya el argumento es solamente x, que es lo que nos interesa, es aplicar una identidad. Aquí aplicamos la identidad de ángulo doble. ¿Sí? Entonces, de ese mismo modo se puede hacer uso. Aquí continuaría. Entonces, si tiene solución, se continuaría ahí haciendo la operación. Por ahora, pues no vamos a continuar, sino era para ejemplificar el uso de la identidad. Por ejemplo, si usted tiene coseno, bueno, cambiamos de función. Seno de 3x igual a 2, por ejemplo. 3x, o sea, esa función así como está, usted tiene dos opciones. Podría, si lo quisiera, colocar seno a la menos 1 de seno de 3x igual a seno a la menos 1 de 2, ¿cierto? Pero ahí tiene un problema. Claro, la parte izquierda la puede cancelar sin problema, o sea, quedaría 3x, pero la parte derecha eso te da error. Entonces, caramba, por ahí no se puede, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta que eso sucede, pues no podemos hacer la aplicación de la función trigonométrica, de la inversa trigonométrica de una vez. Pero, por ejemplo, acá tengo seno de 3x. ¿Qué identidades o qué identidad puedo utilizar para descomponer ese seno de 3x? ¿Cómo puedo descomponer ese seno de 3x? ¿Con coseno? Profe, si yo pongo seno a la menos uno, o sea, digamos, si paso el otro seno al otro lado, ¿no quedaría solo la 3x? Con eso, pues ya después de que solo tenga 3x, ya puedo después mirar cómo la quito, ese también, ese 3. Ok, sí se podría hacer, pero entonces ahí tendríamos un problema. O sea, aquí quedaría 3x, pero aquí quedaría seno a la menos 1 de 2. Y seno a la menos 1 de 2 no existe. Entonces aquí nos daría error. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿y si paso el 3 a dividir con no. el 2? Era precisamente lo que les decía acá. Usted tiene acá un 2 que está multiplicando, pero la operación que está más externa es la trigonométrica. Entonces, ese 2 no se puede quitar, y en este caso pasa lo mismo. Este 3 no se puede quitar así, pasarlo a dividir, no. Lo que tenemos que hacer es usar las identidades trigonométricas. Por ejemplo, en este caso, ese 3x yo lo puedo escribir como un ángulo suma. Entonces, seno de 2x más x. ¿Sí? Y después, este 2x lo puedo escribir como un ángulo doble. Entonces hay que hacer uso de las identidades trigonométricas porque, claro, les decía, nosotros podemos decir, pues este es 3x, el 3 está multiplicando, pasémoslo a dividir. La lógica nos diría eso porque a eso estamos acostumbrados en las ecuaciones que no son trigonométricas. Pero si esta expresión está dentro de una función trigonométrica, como en este caso, eso no se podría realizar, sino que hay que descomponerlo haciendo uso de las identidades trigonométricas. Entonces, claro, acá tenemos seno de la suma de dos ángulos, ¿cierto? Y el seno de la suma de dos ángulos, entonces sabemos que es el seno de la suma, tenemos que es seno del primer ángulo
por coseno del segundo ángulo más seno del segundo ángulo por coseno del primer ángulo, ¿sí? Ahí desarrollamos esa suma y acá nos quedaría ahora un ángulo doble y aquí nos queda otro ángulo doble. Que el de seno, ya sabemos, el de coseno ya sabemos cómo es, que es coseno al cuadrado de x, bueno, sí, más seno al cuadrado de x, y el de seno, que es 2 por seno de x por coseno de x, ¿sí? Entonces ahí, fíjense, ahí lo que hice fue utilizar identidades. Primero, la identidad de ángulo suma, ¿sí? Entonces esta es la identidad para suma de ángulos, y luego la de ángulo doble, porque aquí teníamos un ángulo doble y acá también. Claro, y acá ya podemos entrar a simplificar en caso de que sea posible. ¿Listo? Entonces hay que hacer uso de las identidades cuando veamos que no se puede descomponer. Algunos casos, pues nos va a dar que si despejamos, sí nos funcione, como lo decía David al comienzo. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos seno de 4x igual a 1, igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí usted podría o aplicar este 4x, lo puedes componer como 2x más 2x y después le aplica ángulo doble a todos los resultados, o aquí sí intentemos hacer el despeje. Entonces, claro, si yo paso este seno, o sea, lo cancelo, me quedaría 4x igual seno a la menos 1 de 1. Pero seno a la menos 1 de 1 sí existe. Entonces, seno a la menos 1 de 1 es 90 grados. O sea que 4x, o sea que x es 90 cuartos. O sea que es 22,5. Ahí sí está, ¿sí? Porque si yo multiplico entonces 4 por 22,5 da 90 y seno de 90 da 1. Ah, bueno, ahí sí se puede. Pero en el caso dado de que al despejar, como lo hicimos acá, nos dé error, como sucedía acá en el despeje del ejemplo anterior, pues directamente ya hay que proceder a utilizar identidades. ¿Listo? Entonces, las identidades es cuando al hacer ese despeje directo nos da un error o una expresión que no se puede calcular. ¿Listo? Pero entonces esto sí se puede hacer. El despeje de seno, pasarlo a como seno a la menos uno y despejar lo que esté dentro del paréntesis, se puede hacer. Así lo que esté dentro del paréntesis sea una operación cualquiera. En este caso fue una multiplicación, pero si hubiera sido una suma, se puede. Si hubiera sido una resta, se puede. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa sería la manera de utilizar las identidades. Procedamos a hacer un ejemplo de la solución como tal, entonces voy a colocarlo acá, vamos a solucionar la ecuación. Y voy a retomar uno de los problemas que tenemos, voy a retomar uno de los problemas que tenemos en el libro. Por ejemplo, voy a trabajar con el E. ¿Listo? El E dice, cotangente de 3x más 2 igual a 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué creen que podemos intentar hacer o empezar a hacer en esta operación, en esta ecuación? ¿Qué proponen empezar a hacer para solucionar esa ecuación? Quitando paréntesis, ¿no? ¿Cómo? Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues estaba mirando y creo que pues obviamente la suma entre esos dos no se puede. Correcto. Entonces, pues, pues ahí sí, no sé. Con los ángulos dobles. Pero antes de intentar utilizar una identidad,
podemos intentar despejar a ver si funciona. ¿Sí? Nuestra primera herramienta o eh, nuestro primer intento debe ser dirigido a intentar despejar. O sea que podemos pasar ese 3x más 2 hacia el otro lado y que quede con el 20 y después de eso poder, bueno, quitar el 20 y el 2, ¿no? O sea, hacer la Lo que respectiva. pasa es que como es una ecuación trigonométrica, nuestra función trigonométrica, que en este caso es cotangente, no puede quedar sola. O sea, si yo escribo solamente cotangente, eso no tiene sentido. Debe ser cotangente de algo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no le puedo quitar esta expresión. No se la puedo quitar porque si no quedaría cotangente solita y cotangente solita no es nada. ¿Sí? No tendría sentido a la hora de escribirlo. Entonces, hay que despejar, pero lo que te digo, ese cotangente no lo puedo dejar solo. Yo imagino que pasaría a hacer la operación inversa, ¿De cuál? pues de cotangente, que en ese caso sería, o sea, o pues pasarla, hacer la equivalencia, ¿no? Sí, ahí hay que hacer la operación inversa de cotangente, correcto. En estos casos, pues vamos a empezar siempre despejando y vamos a despejar la parte que esté más externa. Y en este caso, la parte que está más externa es la función trigonométrica. Entonces, para despejar esa función trigonométrica o para cancelar esa función trigonométrica, utilizamos su inversa. Entonces, ¿cómo quedaría escrito cómo podríamos escribir entonces el siguiente paso? 3x más 2 igual a 20 cotangente a la menos 1. Pero ahí cotangente a la menos uno está quedando solito. Cotangente a la menos 1 de 20. Ah, sí, sí, exacto. Cotangente a la menos uno de 20. ¿Listo? Entonces, 3x más 2, que es lo que está en el paréntesis, igual cotangente a la menos uno de 20. Cotangente a la menos uno de 20, ¿existe? Sí, señor. Sí, cotangente a la menos uno de 20 existe. ¿Listo? Pero para poderla calcular tocaría hacer la equivalencia, ¿cierto? Sí, Pues en ese caso sería buscar tangente de menos uno de 1/20. de 1/20. Correcto. Eso es lo que habría que buscar. Entonces, tendríamos en la parte izquierda, pues 3x más 2, que no afecta acá, cotangente a la menos uno, que es tangente a la menos uno de 1 entre 20, y pues solucionamos. Entonces, 3x más 2 igual a, ¿cuánto da esa operación? No se pueden sumar. Da 2,86. Da 2,86, correcto. Y pues ya directamente aquí, fíjense que nos queda una ecuación lineal, entonces vamos a despejar x. Nuestra misión es despejar x, que es nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago para despejar esa x? Empiezo despejando el 2, ¿no? O sea, Sí, correcto. Y entonces, ¿cómo lo escribo? 3x igual a 2,86 menos 2. Muy bien, menos 2. Hago esa resta, sería 0,86 y ahora, Se Pues le pasaría el quito 3 3 a Se pasa el dividir. 3 a dividir, ¿no? sí señor, paso el 3 a dividir. Ahí sí lo puedo pasar a dividir porque ya no tengo ecuación trigonométrica. Y ya no tengo una función trigonométrica que lo esté afectando, entonces ahí sí pasa a dividir sin problema. Entonces, 0,86 entre 3 y eso nos daría, 0,21. 0.286 periódico. listo. Entonces esa división nos daría 0.228 y ahí continuaría. O sea que la solución para esa ecuación es que x equivale a 0.28 y continúa nuestro número decimal. Ahí estaría. ¿Listo? Ese sería el proceso. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Que a la hora de despejar deben empezar con la ecuación trigonométrica. O sea, no puedo quitarle nada de lo que está dentro del paréntesis hasta que no quite la ecuación trigonométrica. ¿Listo? Entonces, por ahí empiezo. Si nos damos cuenta que a la hora de aplicarla,
la inversa, este resultado no existe. Si este resultado no existe, entonces debo reescribir esta expresión inicial utilizando las identidades trigonométricas. Si por el contrario, al calcular esta expresión sí existe un resultado, pues de una vez procedo a despejar. ¿Listo? Entonces las identidades trigonométricas son para quitar esa indeterminación que nos quede, para que cuando la operación de la inversa no sea posible, intentar que sea posible a partir de la identidad. ¿Listo? La mayoría de veces pues nos va a servir, pero si la ecuación no tiene solución, pues directamente, así le utilicemos la identidad trigonométrica, la que sea, pues no nos va a dar un resultado real, sino que seguiría dando error. Sin embargo, pues aquí tenemos ya un ejemplo de cómo se solucionarían este tipo de ecuaciones.